En este video estaremos viendo el tema 3, que es producción de textos orales y participación en eventos comunicativos. En la producción de textos orales estaremos viendo el estilo, registro, tono y la audiencia. Estilo es la manera que tiene cada uno para expresar su pensamiento por medio de la escritura o de la palabra. Tenemos claridad, concisión, coherencia, sencillez y naturalidad. Para claridad es hablar con un buen vocabulario, expresando ideas de manera entendible. Concisión es transmitir lo que piensas sin rodeos, con las palabras necesarias y sin agregar de más. Coherencia es que tus palabras tengan relación una con otra y que tengan sentido, más que nada. Sencillez es expresarte de una manera fácil de entender, no ser complicado. Y naturalidad es utilizar tus propias palabras y expresiones que normalmente tú utilizarías, que sean naturales, que seas tú, que sean precisas y sencillas. El registro es la forma en la que hablamos teniendo en cuenta la situación y a la persona con quien tratamos de comunicar. Un ejemplo es hablar con tu mamá. No es lo mismo hablar con tu mamá o con tu hermano, hermana, que con hablar con el presidente de la República. Son dos situaciones distintas a quienes deben de hablar de manera diferente. Para el registro existen tres formas: la formal, la neutro y la informal. En la formal se usa cuando estás en un entorno profesional comúnmente. En el trabajo, por ejemplo, se usa un buen vocabulario, un extenso vocabulario. En el neutro se usa cuando buscas transmitir información, donde hablas de hechos, como en noticias. Y finalmente, en la informal, se usa cuando estás hablando con la familia, con los amigos, conocidos, y quieres tener una plática, pues, normal. Para esto, puedes usar un vocabulario mucho más expresivo. Es muy importante notar que dentro del formal y neutro no se notan las emociones como una forma del habla, solamente sean los hechos, no hay expresión de las emociones que tenemos, pero en el informal es muy comúnmente que las utilicemos. Tono de voz. En segundos, la audiencia puede saber por tu tono de voz si estás de buen humor, cansado o está enfadado. También, el énfasis que hagas en tu frase puede cambiar el significado de lo que quieras decir. Unos tips serían: habla suficientemente alto para que te escuchen los demás, pero no tanto que piensen que estás gritando. Si hablas bajo, lo pueden interpretar como falta de confianza en lo que dices. También, no hables demasiado deprisa. Terminas poniéndote nervioso y cometiendo errores en lo que dices. Respira profundo y toma tu tiempo. Haz pausas y no hables de continuo. Para ser más persuasivo, es importante hacer pausas. Se recomienda hacer 4 o 5 pausas por minuto. El silencio genera interés. Audiencia. Debemos de tener en cuenta a las personas que les estamos hablando. A estas se les llama audiencia. Debemos de hablarles de manera adecuada para que entiendan lo que queremos decirles. Para exponer de manera oral, debes tomar en cuenta qué conocimientos e ideas quieres transmitir, identificando al público que le estás hablando y finalmente utilizar los sentimientos para persuadir a los demás. Para poder tener un discurso persuasivo, tenemos que tener una idea concreta. Debes prepararte, o sea, investigar. Debes de tener opiniones de expertos, porque su palabra pesa más, y contar con alguna anécdota para que el público pueda empatizar con ella.
El siguiente tema que veremos es la participación en eventos comunicativos o, mejor dicho, en pláticas. La importancia de escuchar. Para entender el mensaje de la persona que está hablando, es importante escucharlos activamente. Es concentrarse y poner atención. Esto es necesario para entender, analizar y generar un propio criterio, o sea, nuestra opinión. Ahora, ¿qué es una crítica constructiva? Es parte del proceso de comunicación, cuando somos capaces de expresar nuestro punto de vista y a la vez ser empáticos con los demás. Bueno, ¿cómo podemos hacer una crítica constructiva? Primero, tenemos que tener en cuenta qué conocimientos tenemos sobre el tema. Segundo, debemos de evaluar el porqué de la situación en sí, por qué quieres hacer un comentario sobre el tema que está dando la persona. Tercero, debes incluir comentarios positivos, lo cual es muy, muy importante porque de otra manera se puede percibir como de una agresión. También hazlo en el momento y lugar correcto. No puedes interrumpir a esta persona mientras está hablando para poder dar tu opinión o hacer una crítica constructiva. Penúltimo, debes utilizar un lenguaje correcto según la ocasión. En este caso es muy común que se use un lenguaje formal, sin presentar emoción, obviamente. Y finalmente, se utiliza el tono de voz, un tono de voz adecuado. Debes de tener en cuenta que no debes de levantar la voz, porque también puede ser tomado como una agresión. Ahora, tomar notas. Esta es una herramienta muy práctica para entender un texto oral y recordar de lo que escuchaste. Primero, es prestar atención. Esto es escuchar y entender lo que dice el expositor. Ilustra y resume lo más importante. Toma las ideas y los elementos más importantes del tema. Y algunos tips para tus notas es que se recomienda ser breve. No se trata de escribir palabra por palabra lo que dice el expositor, solo lo que tú crees ser más relevante. Además, puedes utilizar símbolos en vez de palabras si esto es que te ayuda. Finalmente, explora. Después de escuchar activamente, debes de explorar las ideas que te surjan. Y si fue de tu interés, investiga más sobre el tema. Debes hacer preguntas para que hacer notar tu interés. Y finalmente, ten mucha, mucha curiosidad. Muchas gracias por acompañarnos en este módulo. Espero les haya gustado. Hasta la próxima.